En Westwood High pensaban que era solo otro estudiante nuevo, débil, fácil de intimidar, alguien de quien burlarse sin consecuencias. Lo miraban diferente por su color de piel. Lo trataban como a un extraño y estaban convencidos de que nunca se atrevería a defenderse. Lo que no sabían era que habían elegido al enemigo equivocado. Chris Maro no era un chico cualquiera, era el hijo de Luis Maro. Un nombre que en la ciudad se pronuncia en susurros cargado de miedo, venganza y secretos oscuros. Muy pronto, esos acosadores descubrirán que jugar con el hijo de un hombre como Luis puede costarles mucho más que una simple pelea. Este es el inicio de una historia donde la violencia, el poder y la lealtad se ponen a prueba. ¿Quieres saber qué pasó el día en que Chris cuando llegó a Westwood High? Chris Maro entró por la puerta principal con una actitud tranquila, las manos en los bolsillos de su chaqueta, sus ojos escaneando silenciosamente todo a su alrededor. No iba vestido de forma demasiado llamativa. Sin ropa de diseñador ni accesorios caros, no intentaba llamar la atención de nadie. Pero si alguien realmente prestaba atención, notaría algo. No era como los otros estudiantes. Chris no caminaba. Él se deslizaba a cada paso lento y decidido como si supiera exactamente dónde estaba ahí. ¿Quién lo observaba? No miraba nerviosamente a su alrededor como otros estudiantes nuevos. No parecía incómodo ni fuera de lugar. En cambio, tenía una calma inusual, una sensación de control absoluto. Algunos estudiantes lo miraban antes de darse la vuelta, otros susurraban entre sí, curiosos sobre este chico de color alto y desconocido, pero nadie sabía quién era realmente. Su padre, Luis Maro, no era un hombre común, era una leyenda. Un nombre pronunciado en la oscuridad, en conversaciones interrumpidas por el miedo. Un hombre que, al entrar en una habitación, incluso los hombres más duros tenían que callarse, pero en Westwood nadie lo sabía. Todavía no. Chris caminó por el pasillo abarrotado de Westwood sintiendo las miradas que lo recorrían, las miradas críticas, los susurros que parecían inofensivos, pero estaban llenos de información oculta, lo que significaba que no necesitaba mirar atrás para saber qué decían. Estaba demasiado familiarizado con esto, los comentarios que parecían solo bromas, pero en realidad estaban llenos de discriminación. Vaya, se parece a uno de esos chicos de una película de crímenes. Me pregunto si nuestra escuela tenía una política de diversidad. Tengan cuidado con estos chicos, si se enojan, se acabó. Chris no reaccionó. Había escuchado estas cosas toda su vida. Westwood no era diferente. Era una escuela adinerada donde la mayoría de los estudiantes provenían de familias poderosas donde todo se decidía por conexiones y favoritismo tácito. Y para gente como Didac Carter, el mundo era simple, había quienes estaban arriba y quienes estaban abajo. Didac Carter, el capitán del equipo de fútbol, hijo de un rico empresario que a menudo asistía a los eventos de recaudación de fondos del alcalde. Era el tipo de persona que nunca había conocido el significado del fracaso o el rechazo. Todo en su vida llegó fácilmente. Desde tomar la iniciativa en el equipo de fútbol hasta ser favorecido por los profesores y tener control sobre aquellos más débiles que él. Didac no necesitaba ser el mejor, solo necesitaba ser visto como el mejor. No necesitaba ser el más fuerte, solo necesitaba que otros creyeran que era el más fuerte. Para Didac, el dominio era un juego, y cualquiera que no se doblegara tenía que pagar el precio. Chris, un estudiante recién transferido, callado, sin amigos ni respaldo aparente, parecía el objetivo perfecto. Didac empezó con sus trucos habituales. Nunca atacaba de inmediato. Primero tanteaba a su presa, probando cada debilidad antes de dar el golpe final. Los empujones en el pasillo parecían accidentes, pero no lo eran. Un roce calculado, suficiente para desestabilizar a Chris y hacerle perder los libros. Las risas de los amigos de Didac lo acompañaban como un coro cruel. Y luego, los comentarios venenosos, dichos en voz alta para que él pudiera escucharlos, seguro está aquí por una beca. Tal vez la escuela quiere más estadísticas de diversidad. Espero que no lleve un cuchillo, ya sabes cómo son estos tipos. Chris había escuchado esas frases toda su vida. Gente como Didac no buscaba ganar, solo quería ver a los demás rendirse. Pero Chris no era de los que bajaban la cabeza ni fingían una sonrisa. No se alteraba, no respondía, simplemente caminaba en silencio como si nada. Y era esa indiferencia la que sacaba de quicio a Didac. Estaba acostumbrado a que sus víctimas temblaran o explotaran de rabia. Ambas reacciones le daban poder.
Pero Chris no reaccionaba en absoluto. Esa calma irritante lo hacía invisible, y eso era algo que Didac no podía permitir. Brian Carter, su sombra más leal, sabía bien que Didac jamás aceptaría ser ignorado. Lo que empezó como un simple juego se convirtió en un desafío personal. Si Chris pensaba que podía escapar de la mirada de Didac, estaba equivocado. Los pasillos abarrotados de Westwood Heights se convirtieron en el escenario perfecto para intensificar la tensión. Didac no dudó en chocar su hombro contra el de Chris con fuerza medida. Esperaba una chispa, un destello de furia, algo que revelara una debilidad. Pero Chris siguió caminando con esa serenidad casi insoportable, como si Didac no existiera. El silencio de Chris no era miedo. Era confianza. Una seguridad que descolocaba a cualquiera que intentara derribarlo. Sus amigos comenzaron a susurrar: «Te está faltando al respeto. Tal vez se cree mejor que nosotros. Quizás no entiende cómo funcionan las cosas aquí». Pero Didac lo entendía perfectamente. Y juró que no dejaría que la calma de Chris se convirtiera en su derrota. Porque en Westwood High, el verdadero poder no lo tenían los que gritaban más fuerte, sino los que sabían cuándo resistir en silencio. Un día, mientras Chris abría su casillero, Didac se acercó a él. Esta vez no planeaba empujarlo ni chocarlo. Quería mirar a Chris directamente a los ojos para ver un destello de vacilación, cualquier pequeña reacción a la que pudiera aferrarse. «Oye, chico», dijo lentamente con cargado significado, «apuesto a que te sientes bastante fuera de lugar aquí, ¿eh? Este no es tu territorio». Sus amigos se rieron a carcajadas. Algunos otros estudiantes lo miraron, pero rápidamente apartaron la mirada. Chris cerró su casillero sin prisa ni enojo. Se giró para encarar a Didac. Sus ojos se clavaron en los suyos. Solo por un segundo, la mirada era vacía, fría, pero no temerosa. Era la mirada de alguien que se había acostumbrado tanto a confrontaciones como esta que se habían vuelto aburridas. Didac sintió un ligero escalofrío en la espalda. Pasó rápido, pero era real. Chris no dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Didac allí de pie. Su sonrisa se desvaneció torpemente. Si hubiera ganado, habría humillado a Chris frente a todos, afirmando su poder en esta escuela, pero porque sentía que había perdido algo. Esta sensación era extraña y Didac la odiaba. Apretó los puños. Si Chris pensaba que podía ignorarlo para siempre, era terriblemente imposible. Chris Maroe podía guardar silencio todo el tiempo que quisiera, pero pronto Didac lo obligaría a hablar. Didac odiaba la sensación de impotencia, a la que nunca se había acostumbrado, de ser ignorado y no soportaba que alguien se atreviera a plantarse ante él sin mostrar miedo ni debilidad. En el pasado, siempre que intimidaba a alguien, obtenía una reacción, una súplica, una humillación o al menos un arrebato de ira incontrolable que le daba una razón para seguir adelante. Pero Chris se quedó allí tranquilo, como si todas las provocaciones de Didac no significaran nada. Esto no podía continuar. En cuanto entró en la cafetería, Didac vio rápidamente a Chris sentado en un rincón, solo, como siempre, almorzando en completo silencio. Chris seguía igual, sin signos de insatisfacción ni vacilación, sin indicios de presión por las acciones de Didac, y eso lo enfureció. No podía permitir que esto continuara si otros pensaban que Chris podía ignorarlo sin pagar un precio. Perdería el poder que siempre había disfrutado, la capacidad de controlar los más débiles a voluntad. Ya no se trataba solo de Chris, se trataba de su reputación, de cómo lo veían todos en la escuela. Echó un vistazo a sus amigos, con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. Todos entendieron la señal. La diversión estaba a punto de comenzar. Didac se acercó a la mesa de Chris, alzando la voz a propósito más alto de lo habitual, lo justo para llamar la atención de quienes los rodeaban. «Miren esto, solo otra vez. Supongo que nadie quiere ser su amigo, ¿eh?» La risa estalló entre sus amigos. Algunos estudiantes cercanos lo miraron, pero rápidamente se dieron la vuelta. No queriendo involucrarse, todos sabían que las reglas en West eran, no interferir, nunca aliarse con los débiles y especialmente, nunca confrontar a Didac Carter. Chris no respondió, continuó comiéndose los ojos. Impasible, indiferente a lo que sucedía a su alrededor. Didac apretó los dientes. Esperó una respuesta. Cualquier respuesta,
pero nada. Esta indiferencia se sintió como una silenciosa declaración de guerra, como una bofetada invisible que lo humilló más que nada. Por un instante, la mente de Didac se nubló. Sin pensarlo, agarró la bandeja de comida de Chris, apretó los bordes y la volteó con violencia. El estruendo retumbó en la mesa, y en un segundo la comida explotó en todas direcciones. La salsa manchó la camisa de Chris, las bebidas se deslizaron por sus mangas y los trozos de pan y carne quedaron desparramados por el suelo. La cafetería quedó en silencio absoluto. Las conversaciones murieron, las risas se apagaron y todos los ojos giraron hacia la escena. Nadie se atrevió a hablar. Algunos estudiantes tragaron saliva, otros parpadearon nerviosos y muchos bajaron la cabeza fingiendo que nada pasaba. Didac, inclinado sobre la mesa, lo observaba con expectativa. Quería verlo perder el control, ira, vergüenza, miedo, cualquier señal de derrota. Pero Chris no le dio nada. Lentamente dejó el tenedor sobre la mesa, bajó la vista hacia su ropa empapada, respiró profundo, muy despacio, como si estuviera calculando cada segundo de su respuesta. Y luego lo miró directamente. No había furia en sus ojos. No había miedo, ni confusión. Solo una mirada vacía, perturbadora, un silencio vivo que erizó la piel de Didac. Un escalofrío le recorrió la espalda. Por un momento, sintió que ya no era el cazador. Que, sin darse cuenta, había entrado en territorio ajeno, el territorio de una bestia que no entendía. Sacudió esa sensación con brusquedad. Se dijo que era imposible. Solo era un chico rebelde y terco. No podía incomodarlo. Didac forzó una sonrisa, pero su voz lo traicionó con un ligero temblor. No creas que eres especial solo porque te ves diferente, chico. Sus amigos rieron ruidosamente, buscando reafirmar el dominio de su líder. Algunos estudiantes bajaron la cabeza aún más, fingiendo concentrarse en sus comidas, pero todos sabían que lo que había ocurrido no era una simple broma. Chris se levantó despacio. Sin prisa. No se sacudió la comida de encima, no miró a nadie, no dijo una palabra. Solo se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Su silencio no parecía rendición. Parecía una advertencia. Didac lo siguió con la mirada. Sonrió, endureciendo sus labios en una mueca que pretendía satisfacción. Lo había humillado delante de toda la escuela, ¿no? Había demostrado su poder, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo? El escalofrío regresó, más intenso, clavándose en su espalda. Y aunque intentó ignorarlo, una certeza imposible le martillaba en el fondo de la mente, el juego acababa de comenzar. Más tarde, bajo la lámpara de araña que bañaba la mesa con una luz dorada, la atmósfera de la casa Maro se llenó de un silencio pesado. Todo estaba impecable, los platos alineados, el filete cocinado en su punto, el vino rojo brillando en la copa. Nada faltaba, ningún detalle fuera de lugar. Pero esa noche el aire era distinto. Chris estaba sentado con el cuchillo y el tenedor reposando sobre el plato intacto. No tocaba la carne frente a él. No hablaba. Sus ojos se mantenían bajos, sumidos en un silencio que no necesitaba palabras. Frente a él, Luis Maro tampoco decía nada. Padre e hijo compartían un mutismo que pesaba más que cualquier discurso. En esa mesa no había ruido, pero sí una verdad que latía como una amenaza invisible. La calma de Chris no era debilidad. Era el inicio de algo que ni siquiera Didac, con todo su juego de poder, podría controlar. Las reglas tácitas que su padre había establecido hacía mucho tiempo. Nada de teléfonos en la mesa, nada de comer con descuido, nada de charlas banales. Pero esa noche no comía, y no por obedecer las reglas, sino porque su mente estaba atrapada en pensamientos más pesados. Lo que había ocurrido en la escuela esa mañana no lo había herido ni desestabilizado. No mostró enojo ni conmoción. Sin embargo, un pensamiento persistente se mantenía en su mente, no sobre los abusadores, sino sobre la forma en que debía manejar lo que vendría después. Luis Maro, su padre, disfrutaba tranquilamente de la cena. Su cabello negro, salpicado de canas, estaba perfectamente peinado, su traje a medida, impecable, sin una sola arruga. A su edad, muchos hombres ya se retiraban de los juegos de poder, pero Luis seguía irradiando una autoridad inquebrantable en el mundo criminal. No era un hombre cualquiera.
Su nombre tenía peso en la ciudad, una sombra que todos reconocían, pero de la que pocos se atrevían a hablar. Chris había crecido bajo esa sombra, no como una imposición, sino como una presencia invisible que siempre lo acompañaba, recordándole que su familia no era como las demás. La atmósfera en el comedor se cargaba de un silencio pesado. Luis no necesitaba levantar la voz. Su sola presencia bastaba para imponer respeto. Chris lo sabía bien. No había consuelo en esa mesa, no había lugar para palabras suaves. Solo expectativas. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el borde del plato, como si midiera el peso de sus pensamientos. El silencio se prolongó, y aunque nada se dijo, en el aire flotaba la certeza de que la situación no podía pasarse por alto. Luis continuó cenando con calma, cortando un trozo de carne, masticando lentamente, pero sin apartar los ojos de su hijo. Lo observaba como un general que evalúa el campo de batalla antes de decidir su próximo movimiento. Cuando Chris dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa, el suave sonido metálico resonó en el comedor como una campana, marcando un cambio en el ambiente. La habitación ya estaba en silencio, pero ese eco lo hizo más sofocante. No había voces elevadas ni palabras duras, solo una carga invisible que llenaba el aire. Chris había anticipado ese momento. Sabía que su padre nunca aceptaba medias respuestas. Luis Maro no era un hombre que dejara nada al azar. En su mundo todo estaba controlado, calculado, dirigido exactamente como él lo deseaba. Y cualquiera que se atreviera a desafiar a su familia enfrentaba inevitablemente las consecuencias. Pero Chris no quería que fuese así. Negó con la cabeza, firme, proyectando la seguridad de que podía manejarlo por sí mismo. Luis lo observó en silencio, evaluando cada gesto, cada matiz en sus ojos, tratando de descifrar si esas palabras eran confianza genuina o un intento desesperado de ocultar debilidad. Entonces sonrió, no con alegría ni orgullo, sino como quien reconoce algo que merece respeto. Levantó su copa, agitó el vino rojo oscuro y bebió un sorbo antes de dejarla de nuevo sobre la mesa. El silencio se rompió con su voz, lenta pero cargada de peso. No formuló una pregunta, ni exigió un nombre. Sus palabras fueron pocas, pero llenas de significado, un recordatorio de que, a veces, los enemigos necesitaban que se les enseñara su lugar. Chris comprendió perfectamente. No se trataba de soportar ni de esquivar. No se trataba de ignorar. Era control. Poder. Un mensaje que no podía dejar dudas. Respiró hondo. No era como su padre, y no quería serlo, pero había algo que no podía negar. Jamás permitiría que nadie dictara su destino. Si Didac Carter pensaba que podía derribarlo sin consecuencias, había cometido el peor error de su vida. La tensión lo envolvía. Dejó el cuchillo y el tenedor a un lado, se reclinó en su silla y su mirada se volvió más fría. Tal vez había llegado el momento de que Didac descubriera con quién se estaba metiendo. El nombre de Chris Maro comenzó a extenderse por los pasillos de Westwood como un murmullo, al principio tímido, pero cada vez más persistente. Los estudiantes ya no callaban cuando Didac pasaba. Ahora seguían hablando, a veces con frases cortadas, a veces con miradas esquivas, pero el aire estaba distinto. El silencio de Chris ya no se sentía como debilidad. Ahora era una advertencia. Didac trataba de convencerse de que no había nada de qué preocuparse. Respiraba hondo, pero la inquietud seguía latiendo en su pecho. No lo soportaba. Necesitaba estar seguro, necesitaba confirmar que todo aquello era solo un malentendido. Agarró del hombro a un estudiante de segundo año que apenas recordaba. Su voz sonó más baja de lo habitual, con un temblor que no pudo ocultar. ¿Maro? Como Luis Maro. Los ojos del estudiante se abrieron como si le hubieran hecho una pregunta imposible de responder y no contestó de inmediato. Solo tragó saliva con dificultad dudando, decidiendo si debía hablar o callar y esa vacilación lo dijo todo. Didac sintió como su corazón aceleraba cada latido golpeando su pecho como un martillo contra acero frío. Soltó el hombro del chico y dio un paso atrás, no hacían falta palabras porque ya sabía la respuesta, Luis Maro. El nombre que incluso su padre había mencionado en contadas ocasiones en un tono que Didac nunca le había oído usar. Una noche lo escuchó hablar por teléfono tarde creyendo que nadie lo oía y su voz siempre firme había bajado de golpe despojada de toda seguridad, y cuando pronunció aquel nombre, Luis Maro,
Se quedó en silencio como si solo invocarlo bastara para cambiar el rumbo de la conversación. Ese recuerdo volvió con fuerza y en ese instante Didac comprendió lo que significaba. Nunca antes había visto a su padre vacilar y ahora entendía por qué. Todas las piezas encajaban, no solo había intimidado a la persona equivocada. Había provocado al hijo de un hombre que todo el mundo subterráneo respetaba y temía. Las imágenes pasaron por su mente como cuchillas, las risas, las burlas, la bandeja de comida volcada en la cafetería. Cada momento volvía para recordarle el grave error que había cometido. De ninguna manera, murmuró, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Cuanto más intentaba negarlo, más claro se volvía. Chris Maro no había reaccionado como los demás porque no lo necesitaba. No tenía que gritar ni contraatacar ni mostrar enojo porque sabía que nada de eso hacía falta. Sabía que el miedo tarde o temprano encontraría su camino hacia Didac. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Ya no era frustración ni la incomodidad de ser ignorado. Era miedo real. A su alrededor los pasillos de Westwood seguían llenos de estudiantes hablando y riendo como cualquier otro día. Pero para Didac todo sonaba lejano y apagado. En el bolsillo de su abrigo la tarjeta que solía llevar consigo parecía pesar el doble y recordó las palabras grabadas en el reverso: juega con fuego, te quemarás. No era una amenaza vulgar ni un mensaje directo. Era un recordatorio, una verdad tan simple como inevitable. Didac tragó saliva y cerró los puños con lentitud. El suelo bajo sus pies se sentía frágil como si caminara sobre hielo delgado que podía quebrarse en cualquier momento. El estudiante frente al retrocedió, evitando su mirada como si estar cerca de Didac fuera ahora un riesgo en sí mismo. Por primera vez en su vida Didac Carter se sintió pequeño, se dio la vuelta y empezó a caminar sin rumbo, sin dirección. No iba hacia clase ni hacia ningún lugar en particular. Solo sabía que debía salir de allí cuanto antes. Pero mientras avanzaba con cada paso más rápido y con cada intento de negar lo evidente, había una verdad que ya no podía cambiar: el juego había terminado y no era él quien tenía el control. La pesadilla había comenzado y esto era solo el principio. Didac no podía recordar cómo el resto de las lecciones se borraron de su mente, las palabras en la pizarra, las conferencias del profesor, el rasgueo de los bolígrafos sobre el papel. Todo se convirtió en un torrente sin sentido de sonidos que pasaban como una película aburrida. No podía concentrarse, no podía pensar con claridad porque en su mente solo había un pensamiento. Se había metido con la persona equivocada. La tarjeta en el bolsillo de su chaqueta seguía ahí, un frío recordatorio de que no había terminado. Podía sentirlo a través de la tela como si se calentara, como si pudiera estallar en llamas en cualquier momento. Las miradas furtivas en el pasillo ya no transmitían admiración ni reverencia. Nadie le dio una palmada en la espalda, nadie rió. Cuando pasó la atmósfera a su alrededor había cambiado. Ya no era el depredador, se estaba convirtiendo en la presa y eso le dificultaba respirar. Sonó la campana y Didac salió por la puerta principal de la escuela con una opresión en el pecho. No quería quedarse, sus instintos le decían que debía salir de allí lo antes posible, pero en cuanto entró en el patio delantero de la escuela una sensación de inquietud se apoderó de su mente. Algo andaba mal. Todos los días la escena frente a la escuela le resultaba familiar. Estudiantes desparramándose en grupos, autos alineados en la calle, padres esperando a sus hijos, el ruido de las conversaciones. Pero hoy entre la multitud había dos hombres que destacaban de una manera que Didac no podía ignorar. No eran estudiantes, no eran padres, estaban a pocos pasos de la puerta de la escuela, vestidos elegantemente, no demasiado llamativos pero tampoco como la gente común. Sus camisas les quedaban bien, los pantalones bien planchados, los zapatos lustrados. Todo en ellos estaba limpio y ordenado. Pero había algo que no podía ignorar. No era casualidad, no eran hombres al azar que aparecían allí, estaban allí por él. Didac se dio cuenta de inmediato y esa conciencia lo hizo respirar más despacio. Nunca los había visto antes pero conocía gente como ellos, gente que no necesitaba decir mucho, que no necesitaba hacer nada especial. El simple hecho de estar ahí parado era suficiente para incomodar a los demás. No eran guardaespaldas ni policías, eran gente con presencia, con autoridad, con poder. Cuando Didac se detuvo uno de los hombres lo miró directamente y sonrió levemente. La sonrisa no era amistosa. Era solo formalidad. El señor Maro quiere hablar. La voz profunda, pausada, no necesitaba amenazar, era simplemente una declaración y aunque Didac estuviera de acuerdo o no, no importaba. Sintió sudor frío en la espalda, podía correr, gritar, causar una escena en medio del patio, hacer cualquier cosa para atraer la atención de los profesores o de seguridad. Pero no hizo nada porque en el fondo sabía que sería inútil. No era una invitación, era una orden. Didac tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. La sensación familiar de control, de poder, de invulnerabilidad que una vez tuvo ahora era solo un cascarón vacío.
Ya no era quien daba órdenes, era quien las recibía, no recordaba cómo, siguió a los dos hombres, todo parecía suceder en la niebla, la multitud de estudiantes seguía hablando, los autos seguían en movimiento. Los maestros salían del edificio, pero todo parecía distante. Didac se adentraba en un mundo que no entendía, un mundo al que nunca debería haber entrado. Lo llevaron al estacionamiento detrás de la escuela, donde normalmente solo estacionaban los maestros y el personal, no había mucha gente alrededor, un lugar perfecto para conversaciones privadas, y allí junto a un brillante auto negro alguien lo esperaba. No necesitaba presentaciones, no necesitaba nombres, Didac sabía exactamente quién era. Chris Maro estaba apoyado en el coche, tenía las manos en los bolsillos del abrigo, su mirada era tranquila como si se tratara de una reunión normal, no había señales de ira, ni de agresión ni de deseo de venganza. Pero eso era lo más aterrador, porque alguien que está a punto de vengarse pierde el control, pero alguien que tiene el control total no necesita hacer nada. Didac se detuvo, sin atreverse a dar un paso más. Apretó los dedos involuntariamente, pero ya no sentía la fuerza en ellos. Ya no era el responsable de la historia. Chris levantó la vista lentamente. Sus ojos penetrantes se clavaron en los de Didac y en ese momento, Didac se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Chris nunca había sido la presa que había sido. Solo había estado esperando el momento adecuado para convertirse en el verdadero depredador. Didac Carter había pasado por muchas situaciones difíciles antes, peleas después de los partidos de fútbol, enfrentamientos con profesores cuando lo pillaban haciendo trampas, incluso problemas que él mismo había creado solo para poner a prueba sus límites. Pero nunca se había sentido tan acorralado como ahora. Estaba allí de pie. Su espalda rígida, con los ojos bien abiertos, miraba fijamente a Chris, pero no podía hablar. Los dos hombres detrás de él permanecieron inmóviles. Sin órdenes, sin presión, pero su presencia se sentía como dos muros invisibles que limitaban cualquier posibilidad de escape. Chris permaneció tranquilo. Sus ojos profundos parecían mirar directamente a través de su mente. No había ira, ni odio, ni señal de alguien buscando venganza. Solo había una cosa, control absoluto. ¿Crees que soy débil? Chris preguntó suavemente. Su voz baja y lenta. Cada palabra resonaba en la mente de Didac. Didac no respondió, no porque no quisiera, sino porque no se atrevía. Cualquier respuesta ahora sería un error. No podía decir que sí porque sabía que sería la cosa más tonta que podría decir, pero tampoco podía decir que no porque eso sería admitir su propia debilidad. Chris lo miró fijamente por un momento como si sopesara su respuesta y luego dio un paso adelante. No rápido, ni lento, pero el espacio entre ellos inmediatamente se volvió sofocante. Didac no retrocedió, pero él podía sentir su cuerpo tensarse. Entonces Chris se inclinó, acercándose tanto que Didac podía sentir su aliento rozando su oreja mientras susurraba, no necesito tocarte, pero si quisiera, tu vida cambiaría para siempre. La espalda de Didac estaba empapada de sudor. No era una amenaza común, no era como las palabras vacías que había escuchado de pequeños gamberros que intentaban hacérselos duros, ni como las advertencias que había recibido de sus maestros o entrenadores. Era la verdad, porque cuando Chris pronunció esas palabras, Didac se las creyó todas y cada una de ellas. Podía sentir la certeza en la voz de Chris, una certeza fría e inquebrantable. No necesitaba pruebas, no necesitaba explicación porque no era una amenaza vacía. Era una realidad que Didac tenía que afrontar si Chris quería, podía hacer algo ahora mismo. Sin golpes, sin gritos, sin llamar la atención, una sola llamada, una palabra a la persona correcta y Didac Carter nunca volvería a ser el mismo. No de una manera simple como ser expulsado o expulsado del equipo de fútbol, sino de una manera mucho más profunda, permanente e irreparable. Didac podía sentir su corazón latiendo en su pecho, pero no podía controlarlo. Chris retrocedió lentamente, sus ojos sin cambios. No necesitaba enfatizarlo más porque el mensaje ya estaba clarísimo. Didac había perdido. No había nada que pudiera hacer más que quedarse allí y darse cuenta de que esa sensación era como ser despojado. Como si toda ilusión de poder, fama y control que una vez tuvo le hubiera sido arrebatada en cuestión de minutos. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, no significaba nada frente a la persona que tenía delante. Chris no necesitaba golpearlo, no necesitaba empujarlo, no necesitaba humillarlo. Solo necesitaba que Didac entendiera que ya no controlaba su propio destino. Didac no sabía cuánto tiempo había permanecido allí,
Pero cuando Chris finalmente se dio la vuelta, el alivio nunca llegó porque sabía que no había terminado, solo había comenzado. Didac se quedó allí, con los pies aparentemente pegados al frío hormigón del estacionamiento, las manos instintivamente apretadas a los costados pero sin fuerzas, la camisa empapada de sudor aunque la tarde no era calurosa. Chris se alejó pero la presión aún pesaba sobre su pecho. La presencia del chico persistía como si Didac todavía estuviera atrapado en un agarre invisible sin forma de escapar. Los dos hombres extraños permanecieron en el mismo lugar, silenciosos, sin reír, sin decir una palabra, sin hacer nada que lo amenazara, pero fue precisamente su inacción lo que más miedo le dio. No necesitaban tocarlo porque todo ya estaba decidido. Sintió que el mundo en el que una vez confió, el mundo donde creía tener poder, reputación y control sobre todo, se estaba desmoronando. Chris no solo demostró que Didac no podía controlarlo, demostró que Didac nunca realmente tuvo control sobre nada. ¿Cómo? Salió del estacionamiento, sus pies se movían sin rumbo, cada respiración pesada, la mente completamente en blanco. Solo quería irse, solo quería ir a casa, solo quería encontrar un lugar donde sentirse más seguro, pero ¿existía algún lugar realmente seguro? Al entrar al estacionamiento de estudiantes donde estaba su Mustang negro, sacó el teléfono por costumbre. No estaba seguro de qué hacer, llamar a alguien, enviar un mensaje a su padre, intentar darle sentido a todo lo que acababa de pasar. Pero al encender la pantalla un nuevo mensaje lo esperaba de un número desconocido. Sus ojos recorrieron rápidamente las palabras y mientras esas palabras se grababan en su mente, su corazón pareció detenerse. Dile a tu papá que cuide de su trabajo, los accidentes pueden ocurrir. Didac sintió que el corazón se le encogía. No, esto no podía ser real. Volvió a leer el mensaje con la esperanza de haberlo malinterpretado, de que solo fuera una broma cruel, pero las palabras en la pantalla no cambiaron, eran simples, cortas, no amenazantes, no fuertes, pero tenían un peso que nunca antes había sentido. Miró la pantalla con los dedos congelados, incapaz de presionar ninguna tecla por un momento. Se dijo a sí mismo que podría ser solo una broma, pero entonces comprendió que Chris no necesitaba bromear. Chris no necesitaba enviar amenazas vacías porque si quería, este mensaje no era una advertencia, era una verdad esperando a suceder. Didac sintió que el cuerpo se le helaba, nunca había imaginado que un acoso escolar pequeño pudiera llevar a algo así. Siempre había creído tener el control, que podía humillar a cualquiera sin consecuencias, que nadie podía oponérsele, pero ahora se daba cuenta de que no había elegido a la persona equivocada, sino que se había tropezado en un mundo al que no pertenecía. Chris no necesitaba mover un dedo. No necesitaba golpearlo. No necesitaba humillarlo delante de toda la escuela. Solo necesitaba mostrarle una fracción de lo que podía hacer y eso fue suficiente para tragarse a Didac con miedo. Su mano temblaba mientras intentaba guardar el teléfono en el bolsillo. Quería olvidar el mensaje, fingir que nunca existió, pero por mucho que se esforzara. Intentó, esas palabras aún resonaban en su mente, taladrándole el cerebro como un cuchillo afilado. Dile a tu papá que tenga cuidado, pueden ocurrir accidentes. Nunca había pensado en que su padre estuviera en peligro. Didac no se asustaba fácilmente. Había crecido en una familia donde el poder se usaba como arma. Su padre era un gran empresario con vínculos con personas poderosas que se sentaban en la misma mesa que el alcalde y aquellos que podían decidir el destino de todo un vecindario con solo una llamada telefónica. Pero no importaba cuán poderoso fuera su padre, él no era Luis Maro. Y ahora Didac no estaba seguro de si las conexiones de su padre eran lo suficientemente fuertes como para protegerlo. ¿Qué debería hacer? Fingir que no había pasado nada. Fingir que él seguía al mando, que todo estaría bien, o debería decírselo a su padre. Pero si se lo decía, tendría que admitirlo todo. Admitir que había cometido un terrible error. Admitir que había puesto a su familia en peligro. Admitir que había perdido. Didac se quedó quieto frente al auto. Su respiración era pesada. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir cada latido en su garganta. Su mano abrió lentamente el auto. Pero no entró de inmediato, simplemente se quedó allí parado, con la mente vacía por primera vez en su vida. Se sintió impotente, sin salida, sin nadie a quien pedir ayuda, sin forma de recuperar el control porque esta vez no era él quien establecía las reglas, esta vez era solo un peón, ya en jaque mate. Didac Carter ya no era el mismo. Solía ser el centro de atención, una figura dominante en los pasillos de la escuela, el líder de la manada, alguien que nunca se inclinaba ante nadie, pero ahora era solo una sombra.
Nadie sabía exactamente qué había cambiado. Seguía apareciendo en la escuela. Todos los días, seguía usando su chaqueta de fútbol, seguía caminando por los pasillos de la escuela, pero algo era diferente ahora. No sonreía, no hablaba mucho, no buscaba a nadie para molestar a los estudiantes que solían seguirlo. Los viejos amigos, los que lo animaban cuando empujaba a alguien a un rincón, riéndose cuando humillaba a alguien delante de todos, ahora comenzaban a mantener la distancia. Nadie decía nada, pero todos podían sentir que Didac Carter había cambiado y Chris Maroe no tuvo que hacer nada. Por primera vez, Didac se dio cuenta de que el verdadero miedo no provenía de puñetazos ni amenazas, sino del silencio. El silencio de Chris era lo que más lo atormentaba, nada de venganza pública, nada de confrontaciones ruidosas, nada de rumores de represalias, solo silencio absoluto. Y era este silencio lo que lo volvía loco. Didac esperaba que, si Chris planeaba vengarse, lo hiciera de inmediato, un puñetazo, una pelea, una amenaza directa, cualquier cosa siempre que fuera visible. Pero Chris no necesitaba hacer nada de eso porque el miedo se apoderó de Didac por sí solo, sin ninguna intervención. Por primera vez, Didac supo lo que se sentía perder el control. Empezó a evitarlo, si veía a Chris en el pasillo, se giraba hacia otro lado. Si Chris entraba en la cafetería, cogía comida rápidamente y se iba. Si Chris aparecía en clase, permanecía en silencio durante toda la clase. Ya no era el que se burlaba de alguien como antes. Nadie hablaba de ello. Nadie decía directamente que Didac tenía miedo de Chris, pero todos lo veían en cada una de sus acciones. Al principio, intentó convencerse de que era solo una sensación pasajera, pero cuanto más tiempo pasaba, peor se ponía. La pesadilla comenzó a infiltrarse en su vida de maneras que no podía controlar. Sus sueños se perturbaron. Se vio a sí mismo de pie en una habitación oscura sin nadie alrededor. Solo susurros resonando en la oscuridad. Sin amenazas, sin gritos. Solo una voz suave y poderosa que le susurraba al oído como una serpiente enroscada alrededor de su cuello. ¿Crees que soy débil? Didac se despertó sobresaltado en mitad de la noche. Empapado en sudor. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se aceleraba como si fuera a aparecer otro mensaje. Un mensaje que no decía mucho, solo un recordatorio de que lo estaban vigilando, pero no llegó nada. Chris no le envió mensajes, no lo vio salir, no lo miró ni por un segundo. Chris no necesitaba hacer nada. El miedo ahora vivía dentro de Didac. Ya no necesitaba que nadie lo amenazara. Su propia mente se había convertido en la que lo castigaba. Los viejos leales que eran sus amigos se fueron, notaron el cambio y rápidamente se distanciaron de él. Nadie quería estar cerca. Alguien que había perdido su poder. Los que solían seguirlo se reían con él. Ahora lo animaban y susurraban a sus espaldas como si fuera una enfermedad que no querían contraer. Nadie lo veía como el más fuerte, porque el más fuerte nunca teme. Y Didac ahora vivía con miedo. Una semana después del encuentro en el estacionamiento, Didac se dio cuenta de que se había convertido en una sombra en su propia vida. Ya no le importaba presumir frente a los demás. Ya no le importaba la reputación. Ya no le importaba demostrar nada porque todo lo que podía hacer era sobrevivir, no enfadar a nadie, no molestar a nadie, no llamar la atención, simplemente mantenerse a salvo. Pero en el fondo sabía una verdad aterradora, peor que cualquier otra cosa. Nunca volvería a sentirse seguro porque ahora sabía lo que sucedería si tocas a la persona equivocada. Chris Maroe no necesitaba golpearlo, no necesitaba amenazarlo, no necesitaba hacer nada. Solo necesitaba dejar que se destruyera a sí mismo y ese era el castigo más terrible. De todos modos, Chris Maroe no necesitaba mover un dedo, no necesitaba golpear a Didac, no necesitaba amenazarlo, no necesitaba montar una escena ni empezar peleas sin sentido. Todo lo que tenía que hacer era hacerle entender que había cometido el mayor error de su vida. El miedo no proviene de heridas externas, proviene de lo que no se puede ver. Didac Carter ya no era el líder de Westwood, solo era un cadáver andante. Una bestia que una vez dominó el bosque, pero ahora era presa de su propio miedo. Y Chris nunca había necesitado la violencia para ganar. Con el paso de los días, el silencio de Chris se convirtió en una presencia que dominó la vida de Didac. Nadie hablaba de ello directamente, pero todos en la escuela sintieron el cambio una vez que Didac Carter se convirtió en el único al que la gente
Tenía que prestar atención. Cuando entraba en una habitación, se apoderaba del espacio, obligando a todos a reconocer su presencia de una forma u otra, una palmadita sarcástica en la espalda, una broma aguda, una sonrisa burlona cuando veía a alguien inclinar la cabeza torpemente. Pero ahora todo se había invertido. Chris entró en una habitación donde nadie se atrevía a mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo. No por miedo como Didac una vez propagó un miedo basado en la fuerza y la intimidación, sino por un miedo más sutil y peligroso, miedo a quienes no necesitan demostrar su poder porque todos saben que lo tienen. Chris nunca hablaba a menos que fuera necesario, nunca disfrutó de la caída de Didac. Simplemente continuó viviendo su vida tranquilamente, con confianza, sin cambios, pero fue esa falta de cambio lo que hizo que todos le temieran. Chris no necesitaba fingir para protegerse porque ya no lo necesitaba. Didac lo entendía mejor que nadie, ya no se atrevía a mirarlo a los ojos. Ya no se atrevía a entrar en la misma habitación que él sin sentirse asfixiado. Cada vez que pasaba junto a Chris en el pasillo sentía que algo lo oprimía, un pánico silencioso, una sensación de que lo observaban incluso si nadie lo miraba. Tal vez era solo una ilusión o tal vez era la verdad, porque una vez que caes bajo el control de Chris Maro nadie escapa de todo lo que podría haber pasado. Terminó ahí si no fuera por lo que pasó un viernes por la tarde. Didac salió de la escuela más tarde de lo habitual. Ese día ya no se quedó en el campo de fútbol ni con sus amigos después de la escuela. Solo quería llegar a casa lo más rápido posible. Pero mientras caminaba hacia el estacionamiento la vista casi le cortó la respiración. Chris estaba parado allí, justo al lado de su auto, no estaba haciendo nada. No tocaba el auto, no estaba parado de una manera intimidante, simplemente estaba esperando. Didac se congeló, no sabía qué hacer, debería correr, pero ¿a dónde iría si se enfrentaba a él? Sabía que no tenía ninguna posibilidad. No podía hacer nada más que quedarse allí esperando la siguiente pesadilla. Chris lo miró fijamente durante un largo rato y luego caminó lentamente hacia él. Didac sintió que cada segundo se alargaba como un siglo. Luego, cuando solo quedaban unos pocos pasos, Chris se detuvo, no sonrió, no parecía enojado, solo lo miró directamente a los ojos. Una mirada que hizo que Didac se sintiera más pequeño de lo que nunca se había sentido. Luego pronunció una frase. Solo una frase que Didac nunca olvidaría. Ahora entendía que no había amenazas, ni advertencias, ni violencia, solo una simple pregunta. Pero cargada con el peso de todo lo que había sucedido, Didac no pudo pronunciar palabra. No necesitaba responder, Chris sabía que lo había entendido. Realmente lo había entendido, y eso era lo más aterrador de todo. Didac se quedó allí sin palabras. Chris no lo amenazó, no necesitó levantar la voz, no necesitó parecer intimidante. Simplemente lo miró con ojos desprovistos de odio, crueldad o ira, solo una calma absoluta. Y fue esa calma lo más aterrador de todo. Didac comprendió y Chris sabía que lo había entendido. Ese momento duró solo unos segundos, pero para Didac se sintió como si Chris hubiera grabado una marca eterna en su vida. Chris no necesitó hacer nada más, había ganado. Didac nunca volvió a ser la persona que era antes. En los días siguientes continuó asistiendo a la escuela, pero ya no era el mismo, ya no gobernaba los pasillos. Ya no controlaba a sus amigos como marionetas, ya no era la persona que todos temían o admiraban. Era solo una sombra de lo que era. Algunos estudiantes susurraban sobre él. Cambio de repente. Algunos pensaron que estaba obsesionado con algo. Otros supusieron que algo había sucedido, pero nadie lo sabía con certeza y, lo más importante, nadie se atrevió a preguntar. Porque había una cosa que todos sabían, Chris Maro no había hecho nada en absoluto. Nada de violencia, ni amenazas directas, nada que pudiera considerarse una acción clara. Pero el resultado era innegable. Didac Carter había sido derrotado sin un solo golpe. Chris continuó su vida como antes sin necesidad de cambiar nada. Nunca se jactó de lo sucedido. Nunca actuó con arrogancia ni intentó imponer su poder porque no necesitaba hacerlo. Quienes lo entendían ya lo habían entendido. Quienes con la intención de desafiarlo se habían retirado. Los rumores sobre él solo se escuchaban más fuerte, pero ya nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Chris Maro no necesitaba ser agresivo para que los demás le temieran porque su silencio se había convertido en el arma más poderosa. El verdadero poder no está en el puño, no está en gritar ni en exigir respeto. Se manifiesta cuando los demás lo reconocen por sí mismos, cuando saben que no deberían desafiarte, que no hay necesidad de pelear ni de demostrar nada, solo estar ahí y se echarán atrás. Didac Carter nunca olvidaría que nunca se atrevería a tocar a Chris de nuevo, no por miedo a ser derrotado,
sino porque entendía que no podía luchar contra algo que no podía controlar. Y el control absoluto siempre había pertenecido a Chris. Didac creyó entender lo que era el poder, creyó que intimidación y fuerza bastaban para dominar. Pero ahora comprendía que el verdadero poder no proviene del miedo, sino del control silencioso, de la certeza de que nadie puede desafiarte sin consecuencias, y Chris Maro era quien lo controlaba todo. No necesitó golpes ni gritos, solo su presencia, su calma, su seguridad absoluta. Y Didac lo entendió hasta el último hilo de su orgullo. Desde ese día nadie volvió a desafiar a Chris. Su control era una presencia invisible pero inquebrantable. Un recordatorio de que la fuerza verdadera no reside en lo que se muestra, sino en lo que se impone con calma. Y Didac, para siempre marcado por aquella lección, supo que nunca volvería a ser el mismo. Que el verdadero poder jamás se entrega, y Chris Maro lo poseía por completo. ¿Crees que el verdadero poder se basa en la fuerza y la intimidación? ¿O en el control silencioso y la presencia que inspira respeto? ¿Por qué? Si estuvieras en el lugar de Didac, ¿cómo habrías reaccionado ante Chris? ¿Crees que la lección de Chris fue justa o demasiado extrema? No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte la próxima historia.